Bien, saludar al país, a todos los amigos fundamentalmente de la República Dominicana. Desde luego la magia de la tecnología pues nos lleva a diversas latitudes por todas estas vías, las redes sociales. Y hoy pues Trajano Vidal Potentini, un servidor, lo que quiero es compartir con ustedes lo que es mi posición sobre la reciente decisión que ha dado el Tribunal Constitucional una vez que fuera apoderado de una acción directa de inconstitucionalidad en contra del 20º artículo transitorio de la Constitución, que versa sobre la imposibilidad que plantea la Constitución que tendría el presidente Danilo Medina de optar por un nuevo mandato. Más que reelección, estaríamos hablando de una repostulación o de una postulación, porque la concreción de una reelección se da a partir de que el pueblo se expresa en las urnas en uno o en otro sentido. Si es favorable, pues estaríamos en presencia de una reelección si lo hace desde el poder. Y como ven ustedes en pantalla, nuestra participación hoy va orientada a formular las críticas que tenemos de lo que ha sido pues esta decisión del Tribunal Constitucional. Hablamos de una decisión, no podemos referirnos ni siquiera a la sentencia, porque hasta el momento no ha dado, por lo menos hasta el momento que estamos pues dando estas declaraciones, no ha dado el Tribunal Constitucional la sentencia final y definitiva. Tal vez estarán esperando algunos votos disidentes o completarla, pero posiblemente algunos votos disidentes, pero ya en cualquier momento tendríamos la sentencia en toda su extensión. Pero lo cierto es que el mínimo dispositivo que han dado pues nos permite formular las críticas que sobre el particular tenemos. Dice el Tribunal Constitucional que declara el referido recurso, la acción de inconstitucionalidad que plantearan pues en principio un abogado que desistió del recurso y otro abogado que posteriormente se adhirió al recurso a partir de una intervención voluntaria. El desistimiento que había planteado el interesado en principio, pues se asimilaba que perfectamente el Tribunal Constitucional pudo haber dicho pura y simplemente que declaraba el recurso inadmisible por desinterés o bueno, ya no por calidad, qué sé yo, pudo haberlo planteado pura y simplemente así. Pero aún con el desistimiento, el Tribunal Constitucional, como se trata de un tema serio, de un asunto de inconstitucionalidad, de una norma, en este caso de la Constitución, un transitorio, el 20º, el último que fuera pues insertado en nuestra Constitución, que en principio tiene 277 artículos, 19 disposiciones transitorias y una final. Eso es hasta el 2010. Ya en el 2015, con el restablecimiento de la reelección presidencial, pues se le da la posibilidad de 2 mandatos consecutivos, se modifica el artículo 124, y 2 mandatos consecutivos y nunca más. Ya ahí pues también se incluye como forma de ponerle un candado a la eventualidad de que Danilo Medina pudiera, para que no alegaran la posibilidad de que el efecto retroactivo, de que las constituciones, como es la realidad, de que las constituciones inmediatamente pues se resetean y parten desde cero y son de aplicación inmediata, y no puede entonces una persona conectar lo que fue el anterior periodo para decir que son 2 periodos consecutivos. Pero como quisieron plantear eso, la imposibilidad de que Danilo Medina pues pudiera optar por otro mandato, otra reelección, entonces se puso ese transitorio. Yo en aquella oportunidad, y por eso digo que soy un testigo de excepción, que le he dado un seguimiento puntual a todo este tema, yo en aquella oportunidad hice el planteamiento de que Leonel Fernández pueden recogerlo en 2010, 2011, y no solo en esa fecha, no lo hice solamente a través de los medios de comunicación, sino que lo planteé en que es una obra nuestra, Manual de Derecho Constitucional Dominicano, que dan como libro de texto en las diferentes universidades. Ahí tengo en ese libro de 2010 ya un capítulo que empezaba a presagiar, a plantear el tema de la eventualidad que pudiera darse con el tema reelección, y a certificar y a plantear que en las condiciones similares de la actualidad, Leonel Fernández, una condición muy similar a la de Danilo Medina en la actualidad, podía optar por un tercer mandato. Eso está ahí en los periódicos porque nosotros lo planteamos.
No obstante, también lo reconoció Leonel Fernández y dijo, bueno, yo un tercer mandato, entiendo que por la presión pudiera no ser prudente. No obstante, yo recibo alrededor de 2 millones de firmas, recuerdo que fue la recolección que se hizo en aquel entonces, y no obstante, yo tengo esa facultad, que lo planteamos y lo reiteramos nosotros, no la voy a ejercer, sino que vamos a dejar la oportunidad para Danilo Medina, que entonces resultó ganador en ese proceso. La única diferencia del escenario anterior de Danilo Medina y Leonel Fernández, donde yo hacía el planteamiento de que Leonel Fernández pudiera reelegirse, la única diferencia es el transitorio. El transitorio, que aquí le ponen nombre y apellido en relación a Danilo Medina. No obstante, también en aquella oportunidad, y ya recordarán muchos, incluso radicamos un recurso de amparo que tuvimos que dejarlo posteriormente. Nos cayó el país encima, todo parece indicar, bueno, que estaban ciertamente en reelección, y entonces tratamos en ese recurso de amparo el impedir la eventualidad o la posibilidad de que se modificara la Constitución para el restablecimiento de la reelección. Bueno, pero fuimos avasallados, fuimos barridos en ese intento. Y en ese recurso establecimos de que si modificaban el artículo 124, que aborda, que trata sobre el derecho a elegir y ser elegible, que es un derecho de ciudadanía y que está contemplado en el artículo 21 de la Constitución, eso debió haber ido entonces, y no teníamos ni siquiera idea de que iban a integrar o que iban a meter el transitorio, pero eso debió ir, el 124 solamente, debió ir a un referéndum aprobatorio. Pero bien, plantearon muchos constitucionalistas que no era necesario. Nos calificaron algunos periodistas periodistas muy connotados en columnas famosísimas que tienen de que el joven abogado, aventurero, pese a que no somos tan jóvenes, porque yo tengo 29 años ya, ejerciendo la profesión del derecho y cultivando en los últimos años lo que es pues ya la temática constitucional, el derecho público, derecho administrativo, ciencias políticas, derecho constitucional, desde diversos espacios, las obras que he escrito y las clases que damos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, además también de que coordinamos un máster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y los espacios en que hemos trabajado, en que hemos articulado, desde sociedad civil, pues también desde Fundación Justicia y Transparencia, nos han llevado a manejar toda esta temática y a profundizar en ella. Hemos radicado acciones de inconstitucionalidad en contra del Código Penal, que fue acogida, en contra de la Junta Central Electoral y las tasas que habían planteado, los impuestos disfrazados de tasas. No recibimos ninguna respuesta de esa acción de inconstitucionalidad. En contra de los ayuntamientos, que también pues la ganamos de los ayuntamientos con las tasas también que establecen que más que tasas es un tema de doble tributación, o los arbitrios que no se corresponden porque se salen de la racionalidad constitucional. Un amparo en contra del tema de Loma Miranda, que también ganamos. Un amparo en contra de que está pendiente de fallo, el tema de la donación de las Cuevas de la Maravilla. Un amparo muy emblemático porque es una conquista que gracias a Dios aún se mantiene y que logramos impedir que se conculcara ese derecho que tenían a la buena administración, y establecimos que era un derecho fundamental y que ya sí lo ha consignado no solamente el Tribunal Constitucional, el tema de los $200 por internet, la exención que esto tiene, que quiso quitarse en un momento. Y hemos venido en una dilatada carrera, vamos a plantear próximamente con el tema de las propinas, el carácter obligatorio, vamos a llevar también en ese caso una acción de inconstitucionalidad, con las ARS que hemos pedido su eliminación, y hemos venido con un dilatado trabajo en la materia constitucional, pero sobre todo testigos de sección de todos esos procesos, porque tuvimos un amparo en contra de la reelección en aquel momento, y ese era el planteamiento, donde también planteábamos que el derecho a elegir y ser elegible era un derecho fundamental. Y así lo ha consignado en diversas sentencias el Tribunal Constitucional en el 2013, varias sentencias, lo ha reiterado, en el 2015 y en el 2016. Un derecho fundamental, y como tal tiene que ser objeto de un referéndum aprobatorio. Eso lo exponíamos, lo explicábamos en aquel entonces, sin conocer que se iba a plantear la disposición 20ª transitoria, que aún más tiene una connotación mayor de que tenga que ser aprobada en virtud de un referéndum aprobatorio después que el legislador constituyente derivado
en este caso la Asamblea Nacional Revisora, lo hace porque trata del derecho a elegir y ser elegible, en el caso particular de Danilo Medina. Entonces eso debió haber sido objeto de un referéndum aprobatorio, y lo dijimos en el momento y lo expresamos en el amparo. Pero como era una salida política más que jurídica, bueno, pues se hicieron lo loco porque lo que se quería era el tema reelección y se impuso todo aquello. Nosotros hicimos ese planteamiento en aquel momento y hoy tenemos entonces la autoridad para reiterarlo. Y por eso digo que tendríamos ahora mismo que criticar la sentencia del Tribunal Constitucional porque la Constitución o algún aspecto de la Constitución, si hay la eventualidad, si hay la posibilidad de que pueda ser declarada inconstitucional. Entonces es mentira del Tribunal Constitucional y del que lo diga, de que el Tribunal Constitucional no puede plantear nada sobre el aspecto Constitución. Si no extirpar algún artículo, si no sacar, si no declarar algún artículo constitucional, que voy a demostrar que hay supuestos en que sí se puede dar. Y precisamente ese es uno de ellos, el de la 20ª disposición transitoria. Pero si no se pudiera hacer eso, puede entonces también armonizar, no por la vía directa, sino por la vía de amparo, no por una acción directa al Tribunal Constitucional, por la vía de amparo, en una revisión, en un recurso de amparo que le llega después de una primera instancia, para ponderar derechos fundamentales que eventualmente pudieran estar en conflicto. ¿Cuál tiene más peso que el otro a la hora de plantear igualdad, a la hora de plantear cualquier aspecto? Por ejemplo, libertad de expresión, el honor, o sea, en un caso concreto, ¿cuál debe ceder ante uno y otro? Pero en el caso particular, voy a plantear supuestos en donde es una responsabilidad inclusive del Tribunal Constitucional, tal vez si se lo hubiesen pedido los abogados, porque tampoco le dieron ese enfoque. Pero cuando se trata de una cláusula pétrea o semipétrea en nuestra Constitución, una cláusula pétrea, pudiéramos decir que es uno de los artículos, no sé si era el artículo 2 o 4, que plantea de la Constitución Dominicana que el gobierno siempre será civil, republicano y democrático. Eso es una cláusula pétrea. Dice la Constitución que no puede plantearse nada diferente. Sobre todo, el constituyente derivado. El constituyente derivado no es el constituyente original. Para hacer una diferencia entre constituyente original y constituyente derivado, el original es el que gesta en principio el desarrollo de una constitución para fundar un Estado. ¿Cuándo tuvimos un constituyente original? Cuando estamos fundando un Estado. Como también si hacemos una constituyente con el único y exclusivo propósito de modificar la Constitución. Ese constituyente no está atado a nada, ese puede barrer todo lo que hay. Como lo hizo el constituyente, que no había nada, ese estructuró, ese levantó todo lo que tenemos. El constituyente del 1844, y recuerdo por la historia, no por el momento, porque no estábamos vivos en ese tiempo, pero recuerdo que a esos constituyentes se le hizo el planteamiento de que aprobaran un préstamo. Un préstamo ya, ni siquiera teníamos un Estado ni una Constitución, sino una asamblea constituyente para desarrollar una Constitución. Ellos dijeron, no, nosotros no tenemos ninguna legitimidad, no tenemos ningún sustento legal que diga que podemos nosotros aprobar un préstamo porque no hay una Constitución. No están esas asunciones y facultades. El único propósito nuestro es elaborar una Constitución. Eso es un constituyente original. Si decidimos hacer una asamblea constituyente, no un constituyente derivado, como el que tenemos, que tiene un poder constituido derivado, porque es en función de la estructura constitucional de los artículos 267 y siguiente, a la hora de enmarcarnos en lo que es la mecánica procedimental para modificar la Constitución, como también la ley de convocatoria. Si no se llena el voto a la hora de modificar la Constitución, pueden esos aspectos también ser declarados inconstitucionales. O sea, una ley de convocatoria tiene que llenar el voto del mismo procedimiento de la Constitución, pero no es ni siquiera el caso. A lo que me refiero cuando hablo de una cláusula pétrea, es que si un legislador constituyente derivado, como es la Asamblea Nacional Revisora, dice en la Constitución que cambia la forma de gobierno, de que no es democrático, de que no es civil, si la cambia, eso no tiene validez porque estaría chocando con una cláusula pétrea. Eso no tiene validez y eso tendría que ser, si así lo plantea un legislador constituyente derivado como la Asamblea Nacional Revisora, tendría que ser declarado inconstitucional y le corresponde al Tribunal Constitucional. Pero en el caso ocurrente,
Y por eso es que tengo que criticar la decisión del Tribunal Constitucional, en lo que hasta el momento conocemos, que es suficiente para formular la crítica, porque dice que lo declara inadmisible por la imposibilidad que tiene este tribunal de conocer de algún aspecto de constitucionalidad de la propia Constitución. Pues por eso me voy entonces a las cláusulas semipétreas que aparecen en la Constitución. Hay un sinnúmero de aspectos que no están disponibles para el constituyente derivado, para el asambleísta en Asamblea Nacional Revisora a la hora de modificar la Constitución. Y eso viene dado en virtud del artículo 272 de la Constitución, que dice, ese artículo 272, que si se toca los derechos de ciudadanía, o sea, no es solamente los derechos fundamentales por un lado, pero también los derechos de ciudadanía. O sea que el artículo 21, en elegir y ser elegible, el 20º transitorio, tiene que ver con un aspecto de un derecho de ciudadanía. De un derecho de ciudadanía que deviene en participación política, deviene en derecho al sufragio, que el Tribunal Constitucional además le ha dado la connotación o la característica de derecho fundamental. Sobre todo por el entorno sistémico que existe en nuestra Constitución, del Estado Social y Democrático de Derecho, el principio democrático, la existencia de un amparo electoral, porque el amparo lo que busca es la protección de derechos fundamentales, estricta y exclusivamente, y la cláusula abierta de los derechos fundamentales del 74.1 de la Constitución, de que dice que otros derechos de igual naturaleza pueden incorporarse, y que así ha tenido a bien el Tribunal Constitucional la facultad reiterada en sentencias del 2013, varias, en sentencias del 2015, en sentencias del 2016, lo ha establecido como un derecho fundamental, que poco importaría que no lo haya planteado como derecho fundamental, que no es el caso, es un derecho fundamental, pero también está consignado en el artículo 272 que para cambiar algún aspecto de los derechos de ciudadanía, de la nacionalidad, de extranjería, del territorio, de los derechos fundamentales, cualquiera de esos componentes tienen una cláusula semipétrea. Si el legislador constituyente, si la Asamblea Nacional Revisora hace algún cambio, esto tiene que ir al pueblo dominicano para que el pueblo dominicano en un referéndum aprobatorio diga si lo aprueba o no lo aprueba. Un referéndum aprobatorio donde tiene que asistir más del 30% de los inscritos en el padrón electoral. En la actualidad tenemos 7.400.000 electores, ya tiene que haber mucho más, eso fue en el último proceso eleccionario. Entonces si hablamos, tomando esto como referencia, si hablamos de un 30%, estamos hablando entonces de 2.100.000 personas, más o menos. Entonces de esos 2.100.000 personas pueden votar más, pero de esos 2.100.000 personas, para que esto tenga validez, tendrían entonces que votar más de la mitad, o sea, el 50 más 1. Sí o no, con un sí o con un no, para decir si aprueban o desaprueban esa modificación en esa cláusula semipétrea, en esos temas, en esos aspectos que no están disponibles por sí solo para el legislador sustantivo en Asamblea Nacional Revisora a la hora de modificar una Constitución. Entonces, eso fue una salida política que le dieron a ese transitorio, que real y efectivamente ese transitorio no está conteste con la temática constitucional. Y el Tribunal Constitucional tenía y tiene la facultad, en ese caso, de declarar ese aspecto de la Constitución como inconstitucional y más aún hasta como no existente. Porque es la propia Constitución que te dice que tú tenías que someter, si vas a abordar uno de esos componentes, uno de esos puntos, tú tenías que someter eso posteriormente, después de ser proclamada y aprobada, a un referéndum aprobatorio, para ver si ese punto en particular, por eso no toda la Constitución completa, es el punto en particular que te digan si sí o si no. Entonces ese transitorio eventualmente pudiera darse como que no se corresponde. Por eso si la salida era decir, bueno, no tiene derecho, o su derecho vamos a restituírselo, a dárselo como estuvo en principio, porque cuando se hace la modificación constitucional, Danilo Medina llegó grande en el sentido de que podía entonces reelegirse, no consecutivamente, pero mientras vida tuviera intermitentemente. Si ganaba, tenía después que dejar pasar un periodo por el medio. Es con la Constitución que él llega. Entonces, posteriormente ya lo que aparece es una involución, porque tiene o opera sobre el mismo una pensión total y absolutamente de por vida. El único dominicano que tendría esa condicionante de que de por vida, pues tenga ya ese inconveniente.
y por eso se plantea de que también el tema de igualdad, pero llega de un tamaño con una constitución y entonces lo que hay es una involución. No responde a la progresividad de los derechos fundamentales, que sería otro tema a considerar. Independientemente de que se pudiera plantear de que tal vez un tercer periodo consecutivo, no sea, qué sé yo, todos esos planteamientos se pudieran hacer, como se han hecho en otros países, la alternabilidad, pero desde el punto de vista de ese transitorio, no se adviene, no se corresponde con el entorno constitucional. Ese es un transitorio que debería declararse como inexistente, porque no fue sometido a un referéndum aprobatorio, y lo dije en su momento, y lo reitero ahora, y ahí están los periódicos, ahí está mi libro desde 2010 que vengo planteándolo, cuando apoyé también, cuando enfrenté la reelección, cuando apoyé también la facultad y la posibilidad que tenía Leonel Fernández de optar consecutivamente por el tema también de la irretroactividad. Él entendió después que no, y por las presiones, qué sé yo, entendió que lo prudente, como pudiera también Danilo Medina entenderlo, pero bueno, ese es su derecho, no ese transitorio, que reitero que por eso tengo que ver que el Tribunal Constitucional limitó sus capacidades, porque sus decisiones constituyen precedente vinculante. Entonces está limitando sus capacidades con un precedente que no se adviene a la realidad constitucional. Porque todo lo que se hagan de esas cláusulas pétreas, de esos derechos fundamentales, que se han modificado en uno u otro sentido, tienen que ir a un referéndum aprobatorio. Y ese 20º no fue a un referéndum aprobatorio. Por eso se habla también del derecho transitorio, del derecho interporal, en que fungen o se mueven estos transitorios, que lo que hacen siempre es extender un puente entre una legislación anterior y una legislación posterior, pero sobre todo sobre aspectos que no son coincidentes con una gente en particular ni con el derecho de nadie. Los derechos, los transitorios que hay ahí, los 19 transitorios, te dicen, mira, en tal tiempo tenemos que tener ya el Tribunal Constitucional. Para el cambio del Tribunal Constitucional se hará tal o cual situación. Para el Consejo del Poder Judicial se hará el Consejo Superior del Ministerio Público. Todos los aspectos nuevos que se entronizan, esa extensión, un puente institucional entre un aspecto y otro. Pero no es ni siquiera la discusión, es la crítica que yo quiero formular a esta sentencia del Tribunal Constitucional, que reitero, no responde a la realidad de que el Tribunal Constitucional no puede revisar ningún aspecto de la Constitución. No, tiene la obligación, y en ese supuesto que he planteado, de la cláusula pétrea del gobierno civil, democrático, republicano, en esa, si hay algún cambio, es inválido y es al Tribunal Constitucional a quien le corresponde decretarlo. Como también en los derechos fundamentales, en los derechos de ciudadanía, en lo de extranjería, el artículo 272 plantea que esto es del pueblo y es uno de los esquemas y de los aspectos que hoy por hoy trae la democracia directa, la democracia participativa, que está en el artículo 3 cuando dice que descansa en el pueblo, que de él emanan todos los poderes y que lo ejercen en la forma directa. Este es un mecanismo de participación popular. El que si le tocan en esa constitución cualquiera de esos aspectos como plantearon, ni siquiera tanto con el 124, porque pudiera ser un tema discutible, sino con ese transitorio que se está refiriendo a derechos de ciudadanía, de elegir y ser elegible, en sus dos componentes, uno activo y uno pasivo. Pasivo cuando te eligen, que es el de ser elegible, y activo cuando tú eliges. Se estaría perdiendo el pasivo en el caso de Danilo Medina. Entonces, ciertamente, se trata entonces de un derecho de ciudadanía y de un derecho fundamental. O sea, tiene las dos condicionantes porque así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en una reiterada interpretación en diversas sentencias, que, reitero, poco importaría, porque está también como derecho de ciudadanía, que es uno de los que están listados en el artículo 272, que debió haber sido sometido a un referéndum. Esa es la crítica que yo quiero pues plantear y creo que deberá ser objeto de reflexión en los próximos días. Es el planteamiento reiterado que es hecho. No tengo de todas formas la verdad absoluta, ese es uno de los rasgos del neoconstitucionalismo, la capacidad que tenemos todos también en la democracia de disentir, pero en el neoconstitucionalismo ya la Constitución ni siquiera se interpreta, se sobreinterpreta, se argumenta, se verifica una norma, rellenarla de contenido a partir de esa virtud que trae consigo el neoconstitucionalismo, y por eso a veces creemos cuando hablamos de la temática constitucional que es el centro de la atención de toda discusión en el orden político, social, todo lo que tenga que ver con el componente jurídico, hoy por hoy tiene pues esa centralidad de la Constitución en los tiempos del neoconstitucionalismo, de nuevo constitucionalismo. Entonces,
Entonces por eso esto tendrá que estar abierto al escarnio, a la discusión, y con este Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete y lo que nos lleva a nosotros del tema constitucional a plantear entonces esta crítica que le estamos formulando para que podamos tener en lo sucesivo un Tribunal Constitucional cada vez pues más sólido, un Tribunal Constitucional que sirva para ser ese órgano constitucional llamado no solamente, como dice el 184, a garantizar la supremacía constitucional, sino también los derechos fundamentales y a manejar entonces con el rigor y la seriedad que ameritan las circunstancias lo que es esas decisiones que constituyen precedentes vinculantes. Vamos a esperar la sentencia para seguir sacándole punto y para hacer pues un análisis más profundo. Vamos a esperar que la misma pues la presenten de manera íntegra. Ha estado con ustedes Trajano Potentini, pues en lo que es nuestra crítica a la decisión del Tribunal Constitucional sobre la reelección y el 20º